Todos. Listo. ¿Quién parte? Sí, ¿puedes partir? Sí. A ver, de manera general, ahí en el artículo lo que aborda en la introducción es como que lo que se ha hecho para utilizar estos tipos de microorganismos para como que evaluar la contaminación fecal y tal. ¿Qué microorganismos son? A ver, vienen siendo son lo que habla del artículo es los colifagos. ¿Y qué son los colifagos? Bueno, los colifagos son microorganismos que como que identifican las ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me quedé yo? ¿Deli? Bueno, de hecho, coli viene siendo de E. coli. Y los fagos vienen siendo lo que usted nos ha hablado, de que son los bacteriófagos, ¿no? Que en este caso pueden como que, ahora no sé cómo explicar bien, que como que generalmente como que saben las bacterias que ellos como que, a ver, no sé cómo explicarle bien lo que usted nos explicó a nosotros, la ¿Pero retroalimentación. qué es lo que usan ellos como marcador de contaminación fecal? ¿Qué microorganismo? ¿Qué microorganismo? Porque hay distintas maneras de ver la contaminación fecal. Tú puedes ver marcadores enzimáticos, bacterias, virus, en este caso, distintos tipos de bacterias y distintos tipos de virus. Aquí, ¿cuál es el marcador o el microorganismo que se utiliza como marcador de contaminación fecal? Bueno, ellos, sí. Los colifagos, ¿no? No, ellos utilizan ahí, por lo que entendí, de forma general en los dos artículos, son los fagos somáticos, por un método que se denomina blue fagos, que me imagino que la traducción sea como fagos azules por el cambio cromático ese de amarillo a azul. Muy bien, Deyanis. Ellos lo que usan como marcador no son las bacterias, son los fagos. ¿Por qué los fagos podrían tener una relevancia dentro de la contaminación fecal? Sí, de hecho ahí bueno, en este caso la técnica es una técnica novedosa, que es lo que generalmente ven el marcador, como dice Leyani, en azul, porque hay también otros marcadores que vienen siendo en amarillo y eso. Eso es la metodología, pero hablemos un poquito, profundicemos un poco en la filosofía de este método de detección. Tú puedes detectar bacterias, tú puedes detectar virus, tú puedes contaminar, o sea, tú puedes detectar enzimas, etc. Aquí están detectando fagos específicos de Escherichia coli. ¿Por qué podría ser un marcador interesante detectar un fago de coli, un virus de coli, de Escherichia coli? Bueno, porque E. coli es la principal bacteria indicadora de contaminación fecal. Y entonces los colifagos, ¿se escucha? Sí. Los colifagos son virus que infectan específicamente a células de E. coli. Por tanto, si yo tengo la presencia de un colifago, significa que voy a tener la presencia de células de E. coli y esto va a ser un indicador de contaminación fecal. Muy bien, esa es la razón. En el fondo, los virus van a propagarse siempre y cuando esté su hospedero. Va a haber más fagos cuando hay más coli presente. Ahora parece ser una ruta muy rebuscada para detectar coli. Sería más fácil detectar coli. Pero además, la presencia de fagos tiene otra importancia. ¿Alguien la conoce? ¿Se le ocurre cuál es la relevancia de que hayan fagos dentro de una matriz, de un nicho
qué rol ecológico juegan los fagos. Lo hemos visto en algunas de las otras clases que han tenido conmigo. Es que los fagos como tal producen la lisis de esa bacteria, entonces de cierta forma estaría eliminando la bacteria. Ya, pero desde el punto de vista de contaminación fecal, ¿cómo nos puede afectar a nosotros? ¿Cómo puedo decir, oye, esta muestra es peligrosa, tiene mucho fago? Si el fago mata la bacteria, mejor, pero pensan, porque bajaría la cantidad de coli, pero tiene otra relevancia desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si yo tengo una muestra llena de colifagos en una muestra de agua y otra que tiene la misma cantidad de coli, pero sin colifagos? Bueno, lo puede producir una ETA en ese caso. Puede producir una ETA, siempre. Las dos muestras tienen la misma cantidad de coli y las dos pueden producir una ETA. ¿A qué contribuyen los fagos? ¿Me va a permitir la detención? En este caso sí, pero más sencillo, más ecológico, más simple, más natural, por así decirlo, sin intervención humana, sin biotecnología. ¿Cómo varían genéticamente las bacterias? ¿Cuáles son los mecanismos de variación genética en una bacteria? La bacteria no se reproduce por vía sexual, tiene otros mecanismos de variación genética. ¿Cuáles son? Mutación. La conjugación. La transformación, ¿cuál más? Transformación, conjugación, recombinación. La recombinación es parte de ambos mecanismos, va a estar en la conjugación, incluso puede estar en la recombinación, en la mutación si hay un reemplazo alélico. Otra forma es por los fagos que que introducen material genético exógeno a una bacteria. Exactamente. La presencia de colifagos comienza a ser un marcador de contaminación fecal interesante, porque esto va a permitir variación genética entre las cepas que están contaminando una matriz o un nicho. Entonces, ya no solamente tienes la bacteria estática como especie, ni siquiera como cepa, sino que estas especies y cepas van a empezar a interactuar entre ellas intercambiando material genético. Y ahí los fagos, además de la transformación, la capacidad de transformación natural y la conjugación, juegan un rol súper importante. Entonces, si tú tienes una misma muestra en ausencia de fago, esas cepas tienen un factor menos de diversidad genética, o sea, tienen menos posibilidad de intercambiar material genético entre ellos, lo cual aumenta en el momento en que tú tienes una muestra con un mayor contenido de fago. Esa es la razón. Y además ellos ven fagos somáticos, ustedes sí que son lisogénicos, que pueden producir ciclo lítico, pero que están insertados en el material genético de la bacteria. Por lo menos esa es una de las aproximaciones que utilizan. En realidad ellos utilizan dos tipos de fagos, que ya son descritos, que se conocen, pertenecen a una familia que es diverso, está altamente distribuido en las bacterias. Y a lo que quiero llamar la atención es que no es solo un factor de contaminación fecal, sino que es un indicador de contaminación fecal que complementaría la información que yo tengo de la detección de coli. Y la gracia que tiene el sistema, ¿cuál es, Leyanis? ¿Cómo funciona el sistema? Si esto siempre está en la última frase de la introducción, donde dice, en este artículo, ¿en qué consiste? Sí, el sistema es lo que hace es así a gran escala, lo que entendí más o menos, es que es la sobreexpresión de un gen del ácido de la enzima glucosiranosa, ahora no me acuerdo, no recuerdo bien el nombre. Glucuronidasa. Glucuronidasa. ¿Dónde la sobreexpresan? No sé si es en la pared celular. En el Bien. interior celular. En el interior. Ajá, entonces explican que para la liberación de esa enzima,
de esa enzima para que tenga contacto con el sustrato, ellos explican como que tiene que ocurrir la ruptura, la lisis de la célula. Entonces ya después que ocurre esta ruptura es que ocurre el cambio de coloración de amarillo hacia azul y es cuando se puede detectar. Ya, muy Como bien. un método más bien cromático, algo así. Es un método colorimétrico en el cual lo que generan, así como en forma muy coloquial, son bolsas llenas de una enzima que en presencia del sustrato va a convertir este sustrato en un producto azul. Estas bolsas son bacterias vivas, que en su interior, debido a que están vivas, comienzan a expresar esta enzima, la ahí la tengo por ahí. Glucuronidasa. Glucuronidasa, pero tiene ciertas mutaciones esta bacteria, porque no permite la entrada del producto hacia el interior. Entonces, fueron noqueados o eliminados los genes U y DA, no, este es el que es sobreexpresado, el U y DB y el U y DC. Y esto hace que la bacteria sea incapaz de ingresar el sustrato que va a estar en el medio de cultivo o en tu tubito de ensayo al interior de la célula. La única posibilidad de que esta enzima se encuentre con el sustrato es que la bacteria se rompa, porque el sustrato no va a entrar al interior. Entonces, ¿cómo se puede romper la bacteria? Por acción de los bacteriófagos. Y va a haber una relación entre la cantidad de células que se rompen y el color azul que se produce en un tiempo específico. Esto es como la primera parte de desarrollo de un kit, porque tú tienes que hacer límite de detección, lo mismo que antes, límite de detección, especificidad, ver si funciona en muestras naturales, etc. Ya, muy bien, esa es la idea. Entonces aquí hay un desafío que está en el otro paper de biología molecular, que en el fondo es obtener esta bacteria mutante y tener certeza de que el sustrato no va a entrar por ningún motivo al interior de la célula y por lo tanto no me van a dar un falso positivo. ¿Ya? O sea, no va a decir, mira, se puso azul, por lo tanto colifago, y en realidad no es porque es colifago, sino porque el sustrato ingresó al interior de la célula. Ya, vamos a la primera figura. Ya. Sixi, ¿qué es eso? Es A. Le pongo la leyenda. A ver, ahí lo que están evaluando la cepa CB12. Ya, Entonces, mira, aquí hay dos a ver. cepas, ¿cierto? Dos cepas con su control. Entonces, dale. Quiero que me expliques bien la figura, o sea, que me la describa. ¿Ya? En la A, lo que hacen es como que, bueno, por la confirmación de una de las cepas para ver el sustrato, para como que absorber el sustrato. Ya. Cuando no está presente el FAO. Ya. Y que en este caso viene siendo, bueno, es como mirando la leyenda, viene siendo la incapacidad de CB12 para absorber el sustrato en ausencia del FAO. Era lo que le estaba comentando. Explíqueme los colores que se observan. ¿En qué consiste? Los colores. Uh-huh. Bueno, viene siendo la fluorescencia, la capacidad que tiene de ellos ¿Cuál es la diferencia entre CB390 y CB12? Es que uno tiene, uno está, me parece que por lo que interpreto ahí de la leyenda y de la figura, es que uno tiene la presencia del FAO y el otro no. Y entonces viene siendo el CB10 y el CB12 los que No. en Aquí el FAO no tiene nada que ver todavía. En A, no. Ahí no tienen presencia del FAO ninguno de los dos. No. Aquí son células, nada más. Están viendo algo más sencillo todavía, algo preliminar. Liyanis. La cuantificación de las bacterias.
No, es una raya de biomasa, no hay cuantificación aquí. Esto está en un medio cromogénico, en donde está el sustrato de la enzima glucuronidasa, y por lo tanto, si tiene la capacidad la bacteria de estar en contacto con el sustrato, es decir, de internalizarlo, se va a poner de color azul. La diferencia entre WG5 y CB10 es que esta es la cepa antes de la mutación de UDCB y no me acuerdo cuáles son, los transportadores, y este es el mutante. Entonces se puede ver que al aplicar estas mutaciones, esta cepa ahora es incapaz de internalizar el sustrato y por lo tanto cambiar a color azul. Esto es para una cepa y esto es para otra cepa. ¿Sí? Ya. Profesora, Sí. ahí en ese caso, la CB10, entonces es el sustrato va a ser incapaz de penetrar a... Ya, igual, entonces similar comportamiento sería el de CB12. Sí, son cepas distintas. Sí, pero, ajá. Porque son infectadas por virus distintos, por fagos distintos, por eso tienen dos cepas. Pero lo que ellos quieren conseguir es la CB12, que en el fondo deberá ser capaz de ser infectada por los dos tipos de fagos que ellos analizan. ¿Ya? Eso es lo que están viendo acá. Y esto de acá, ¿qué es lo que es? ¿Ve? Le pongo la leyenda. Es la micrografía, microscopía electrónica, donde se ven las dos cepas con las mutaciones, la cepa CB10 y la cepa CB12, y se analiza la presencia de los pilis sexuales, porque en el caso de la cepa CB12, ellos están analizando los colifagos F específicos, que son colifagos específicos para los pilis sexuales F, de tipo F que están en E. coli, y entonces ellos quieren ver que esa cepa tenga esa mutación presente. Muy bien, Deli. Lo que ocurre en este caso, hay que tenerlo súper claro, que todos los mecanismos de diversidad genética se relacionan con la variabilidad genética de la cepa. La conjugación requiere el pili. El pili es un túnel que conecta una cepa F+ con una cepa F-, y a través de ello se intercambia material genético. Esta cepa, que sería la CB10, no tiene pili, y por lo tanto no es infectada por fagos que son pili dependientes, por así decirlo, con los colifagos F dependientes, lo cual sí ocurre en la CB12. Es decir, esta bacteria tiene receptores para distintos tipos de fagos, y lo podemos ver en una fotografía de una microscopía electrónica, porque los pili son visibles en esta técnica. ¿Qué tipo de microscopía electrónica es este? ¿Sí? Es de transmisión, ¿cierto? No se ven estructuras tridimensionales ni la superficie de la bacteria. Esto es una microscopía electrónica de transmisión. Ya, vamos con C. ¿Qué es C? Ahí la figura C ya lo que pone de manifiesto como tal es el resultado ya de la técnica de la detección, donde se puede ver en la CB10 y en la CB12 cómo es esta inhabilidad del sustrato de poder ingresar, entonces permite el cambio de coloración. Entonces ya en las otras cepas, donde sí el sustrato podía, o sea, insertarse, penetrar en la célula, o sea, tener contacto con la enzima como tal, así sin esta inhabilidad de penetrar en la célula, se pone de manifiesto que no ocurre el cambio de coloración, se ve amarillo todo el Ya, rato. vamos por parte. Sí. ¿Qué es esto respecto a esto? La cepa salvaje, No te escuché, Deli. la CB390 y la otra son las cepas salvajes, y la CB10 y la CB12 las mutantes. Ya. ¿Lo que es esto? Los fagos. ¿Cuál es la El fago diferencia? somático, el de arriba es el somático y el de abajo el F específico.
Muy bien. Entonces, este va a infectar ¿a cuál de las cepas? Este de acá abajo. ¿A qué cepa infecta? A la CB12. A la CB12. Y su control vendrá siendo la CB390, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque tiene pili. Y Tiene el pili. ingresa a través del pili, ¿ya? Hay un montón de información en esta fotografía que se ve tan sencilla, ¿ya? Veamos los controles. No es irrelevante lo que se observa en los controles. ¿Qué se observa acá? Respecto a este. Bueno, se observa una disminución de la turbidez, Y eso es debido a a la muerte celular, la lisis celular. ¿Y por a qué la ocurre lisis la celular. lisis celular? por la presencia del FAO. Muy bien. Entonces, lo que puedes ver es que con este fago, ¿qué pasa con los controles? ¿Qué pasa con este control y este control? ¿El fago lisa a ambos o solamente a uno? Ahí. En ese lisa los dos. En este lisa los Ambos, dos. porque está túrbido, sí, los dos están turbios. Los dos están transparentes. La lisis se ve por una transparencia. Que esté turbio está bien, porque eso quiere decir que la bacteria está creciendo. Lo que está buscando es la lisis, y la lisis se observa cuando está el fago presente, que ahí tiene un signo más, y la disminución de la turbidez. ¿Ya? Por otro lado, en el fago MS2, lo que vemos en el caso de esta cepa que no tiene pili, que no es capaz de lisarse en presencia de este fago. Y esto es porque no tiene su receptor. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa acá? Se observa la turbidez. En todo Se se observa observa la turbidez. la presencia de FAO y que la técnica como tal resultó que se pudo detectar. Ya, entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre este y este? En el caso del fago somático, en los dos casos, para las dos cepas mutantes, ocurrió como se ve la lisis celular, ya que se ve que la enzima pudo salir y pudo degradar el sustrato y por tanto se ve el cambio de coloración de amarillo a azul, pero en el caso del fago F específico, como nada más está presente el pilis, en el caso de la cepa CB12, nada más se puede ver el cambio cuando está presente este fago para esa cepa. Muy bien. Y entonces no se ve en la cepa CB10. Entonces tú tienes dos tipos de kit, por así decirlo. Uno que detecta específicamente fagos somáticos y uno que puede detectar tanto fagos somáticos como este específico, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. ¿Y esto qué sería, Leyanis? Dejemos descansar un poco a Deli. Sí, ese gráfico es como tal la presencia, la numeración de FAOs en diferentes muestras. Ahí es en aguas de río, Todos, sí, como en diferentes, en Dos. 4 ambientes, moluscos, puede ser. ya. 4 muestras ambientales, ya. ¿Y qué es lo que se Residual observa? y ¿Por qué hay 4 puntitos aquí? Igual los diferentes fagos que se analizaron, las diferentes muestras con el fago con los fagos somáticos, de igual forma los fagos con ¿cómo es que se le llama? La pili, los 4 fagos que se estaban analizando, Ya. ¿Qué los es 4 esto? tipos No tiene aquí descripción. está dimensional. ¿Qué es? La numeración, me imagino yo, pero no sé en qué unidad estará. ¿En qué unidad está? ¿A alguien se le ocurre? Lo más probable es que esté en unidades logarítmicas. ¿Ya? Logarítmica. Sí,
¿sí? Porque hay muchos fagos en la muestra. Y ya, entonces, ¿qué es lo que observan? A ver, veamos un ejemplo acá. Casi todos los puntos coinciden tanto con la... Esto es enumeración, aquí no tiene nada que ver con color azul. ¿Cómo se hace la enumeración? Primero que todo. Bueno, ellos lo hacen utilizando el método de siembra en doble capa y después hacen un conteo normal. Y lo que quieren ver ahí es que no se haya perdido la susceptibilidad a la infección por FAO comparando las cepas normales, las cepas salvajes, con respecto a las cepas mutantes. Muy bien, entonces aquí lo que están viendo es simplemente si estas cepas son capaces de infectarse con los fagos y producir placas de lisis. Y toman muestras reales, ¿sí? Profesora, ahí esos numeritos que están en el eje de las X es el tiempo, ¿no? Del 1 al 10, esas horas. Porque ahora tengo duda, me dio duda de eso. Enumeración de, yo creo que son muestras distintas. Sí, son muestras distintas, pero los números que están en cada es el tiempo, ¿no? Que el tiempo en que se demoró la detección. Yo creo que estos son muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Ah, ya. Sí, Ya. está bien mala esta figura, ¿qué quieres que le diga? Es que no. No está en la descripción. Uno no debería leer, para una buena figura, uno debería ver la figura y entenderla completamente. Y ese no es el caso de esta figura. Faltan las descripciones en los ejes, eso es súper importante aprenderlo también, porque uno cuando hace su experimento, uno lo entiende porque uno lo hizo. Pero cuando quieres transmitir este mensaje a otra persona, tu imagen tiene que ser clarísima. O sea, no es necesario que tú vuelvas al escrito, porque además que, así como les pasa con el otro paper, el escrito está en una parte y la figura está en otra parte, es complicado hacer la lectura. La leyenda puede ser esencial y la leyenda te puede ayudar, pero que esté en el escrito la descripción de la figura para poder entenderla, eso habla de que tu figura no es muy adecuada, ¿ya? Yo lo que creo es que son muestras distintas, pero no estoy segura. No creo que sea tiempo bueno, igual va aumentando, no lo sé. Creo que la tabla 2 también está vinculada con esa figura. A ver, tabla 2. La tabla 2 está, a ver quién, sí, dale, explíqueme. No, lo que le estaba comentando era que tenía que ver porque, por lo que recuerdo del artículo, hablan de la figura 2 y entonces luego hablan de la tabla 2 porque es como método de sensibilidad de la cepa B2. Y aquí, claro, en el fondo ellos están validando su sistema para los dos tipos de fagos. La CB12 permite la detección de fagos somáticos y de fagos específicos, a diferencia de la cepa CB10. Probablemente es la primera que obtuvieron, que es específica para fagos somáticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtienen aquí? ¿Qué es este resultado? Nuevamente, la enumeración de fagos, o PFU. ¿Alguien ha visto las placas, las unidades formadoras de placa? ¿No? Bueno, a diferencia de las bacterias, las colonias de bacterias que están en la superficie, creciendo o sumergidas en el agar como un punto blanco, estos crecen sobre una superficie de bacterias, de un césped de bacterias, y sobre ellas en el agar blando, por eso se llama doble capa, porque tiene un agar duro, un agar al 2% normal, y un agar al 0,8 o 0,9%, que es un poco más flexible y que permite la movilidad de las bacterias de los fagos. Y ahí se producen agujeros o zonas limpias de bacterias. Esas zonas limpias de bacterias son unidades formadoras de placa. Y corresponde a un lugar en donde se encontró un fago con una bacteria y que luego de la replicación de este fago por mucha cantidad fue matando las bacterias que están alrededor. Entonces se forma un punto limpio de crecimiento. Y esto acá, no se nota, está acá, que es el log
en base 10. ¿A qué se refiere? Es el delta log en fase 10. El logaritmo, bueno, la viene siendo el diferencia, y al final, ¿no? es la diferencia sí, la entre una diferencia, cepa el y delta. la otra cepa. Esto es relevante porque si yo le hago Sí. una mutación a una bacteria, puede ser que esté perdiendo la capacidad de ser infectada por un fago. Estoy afectando la membrana externa, sacando proteínas de esta membrana. Y lo que puede ocurrir, de la membrana citoplasmática, perdón. Y lo que puede ocurrir es que su capacidad de infectarse por los fagos disminuya. O de frentón la elimine completamente porque justo elimina el receptor. Entonces, por eso ellos hacen esta diferencia entre la capacidad de infectarse de la cepa wild type y la mutante. Esto es irrelevante en un sistema de planteo. Me llama la atención que no tenga desviación estándar. No tiene desviación estándar. Esto puede estar dentro de la desviación estándar. Lo que hay que ver es el orden de magnitud y son similares. Así que yo diría que, bueno, el mensaje que yo quiero mandar es que prácticamente no hay diferencia entre las unidades formadoras de placas contra en la cepa wild type y en la cepa que fue mutada en estos receptores. Lo mismo acá, en esta otra cepa. Ya. ¿Qué es esto de acá? Aquí ya se empieza a poner más interesante porque tiene que ver propiamente tal con el método de detección. Voy a disminuir. Ahí es como tal, lo veo yo como el desarrollo del método de detección, donde en el tiempo de 2 horas y 30 minutos, ahí me imagino yo que ya lo que ocurre como tal es la lisis de la célula y se puede ver que está turbio. Entonces ya después, a ver, ojo con eso. Cuando hay lisis, ¿el tubo se ve transparente o turbio? Leyani. Transparente. Transparente. Ahí lo que se ve es el crecimiento, sí, el crecimiento el crecimiento de microorganismos. Lo que ya después, ya cuando ocurre la lisis, es que se ve ya la transparencia, que se va viendo el avance de la técnica, porque ya como tal el sustrato ya puede interactuar con la enzima. Claro, esto es y es que ocurre este cambio. Es interesante porque es un sistema vivo. Es una bacteria que está viva y que produce una enzima. Entonces tú necesitas que el fago actúe, rompe la bacteria, libere la enzima, esta enzima se encuentre con su sustrato y produzca el cambio de color. Todo esto está ocurriendo en ese tubo de ensayo que se ve tan insignificante. Entonces, al principio no hay crecimiento de la bacteria. La bacteria tiene que crecer en este sistema, porque si no crece, no puedes ver después la enzima, no puedes ver nada. Entonces, una vez que crece, que tú ya tienes una densidad óptica superior al tiempo cero, comienza a ocurrir la lisis debido a la presencia de esta biomasa. Esta lisis libera la enzima y la enzima necesita tiempo para interactuar con el sustrato. Y lo que van viendo aquí, la diferencia de izquierda a derecha, ¿cuál es? Está acá. Sí, es que viene siendo, bueno, ya lo muestro ya en la pantalla. Disculpe. No, que a ver que se puede tratar un cambio de coloración mayor en la de la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que varía entre el tubo y el último? La concentración, las concentraciones. ¿La concentración de qué? Del bacterio, del colifago. Del fago, ¿cierto? Porque son PFU por tubo, ¿ya? Entonces tú me vas a decir el rango de detección. Puedo determinar el tiempo de análisis y el límite de detección que tengo con ese tiempo. Veamos la diferencia entre 4 horas y media y 24 horas. ¿Cuáles de estos tubos en 4 horas y media me detectan bacteriófagos?
Los que tienen los de la concentración de vienen siendo logarítmica, porque los otros es mayor que 1. Y el control, Aquí, ¿cierto? sí, las concentraciones logarítmicas. Está marcadita aquí, de hecho, hasta aquí. De aquí para acá, o sea, cuando tienes un poquito más de un bacteriófago, o sea, entre 9 y 1, no puedes detectar. ¿Ya? Y eso es de acuerdo al control. ¿Qué pasa a las 24 horas? Casi Ya. todos presentan la misma coloración. ¿Por qué? Y eso ¿Por qué ya los que no porque ya tienen cuando fago dan coloración? no, pero se provoca también la lisis celular. ¿Por qué? Debe ser por las diferentes condiciones en las que se presenta ya eh, que a esas condiciones, cuando ya llega por 24 horas, se puede provocar la lisis celular de la bacteria en este caso. Este cultivo celular ya estaría en fase exponencial. Y en la fase exponencial algunas células comienzan a morir y a liberar su contenido intracelular. ¿Ya? Entonces hay ruptura celular. Y esto comienza a verse en este cambio en la coloración. Muy bien. Y esto es interesante. Me pareció interesante. ¿Lo que es esto? Es el número más probable. El método del número más probable es un método que te permite convertir resultados cualitativos en cuantitativos. Muy bien. Se hace, por ejemplo, principalmente para cuando se trabaja con tubos y muchas diluciones. Por ejemplo, si tengo 3 diluciones, por ejemplo, 10, 1 y 0, 1, y tengo 3 tubos por cada dilución, yo cuento, por ejemplo, cuántos tubos positivos tengo en cada dilución y así armo un código de 3 dígitos y ese código de 3 dígitos después lo busco en una tabla y me va a dar un resultado en valores cuantificables de cantidades que supuestamente podría tener o número más probable de microorganismos que podría tener. Muy bien. Es una muy buena explicación. Cuando yo lo explico no me sale tan clarito. Es un método estadístico que correlaciona la cantidad de, en este caso, fagos con los tubos, en este caso, que cambiaron de color, en diluciones distintas. Entonces, lo que ellos ven, bueno, en este caso es tiempo, la variable es tiempo. Lo que ellos ven es que al principio ningún tubo está azul y a medida que pasa el tiempo tienen 3 de 3, es decir, los 3 tubos que utilizaban para el ensayo cambiaron de color. ¿Ya? Y a medida que disminuye la cantidad de bacteriófagos, algunos tubos en los primeros tiempos no cambian de color. Y de esta manera se hace, como bien dice Deli, un sistema que nos permite aproximarnos a la dosis de bacteriófagos sin necesidad de cuantificarlos en placas. Esto permite ahorrar material y que tenga sentido el test que ellos están haciendo, porque en el fondo ellos están haciendo un test colorimétrico. Ahora, hay otras formas. Yo podría haber medido, por ejemplo, la densidad óptica o el color azul, la cantidad de color azul que se produce. Pero puede ser que esa correlación entre el color azul y la cantidad de bacteriófagos sea muy difícil de conseguir. Por lo tanto, esta aproximación también nos lleva a ese mismo tipo de cuantificación o convertir este método en semi-cuantitativo. Lo interesante es que está hecho con muestras ambientales. Estas muestras ambientales no me queda claro si las contaminan con bacteriófago o simplemente cuantifican la cantidad de bacteriófago que hay en esa muestra. Eso no me queda claro en este experimento en particular. Pero es una muy buena e interesante forma de hacer cuantitativo un método cualitativo. ¿Alguien más conocía? ¿Sí? Profesora, es con diferentes aguas, igual que la de arriba. Pero no están contaminadas, son muestras reales, ¿cierto? Sí, ellos lo que dicen es Ya. lo que hacen es como la dilución de esas aguas para cuantificar, como nos comentaba Delimari, de forma estadística, ver la presencia.
Ellos en el fondo hacen el experimento con su sistema colorimétrico y además hacen el conteo en placas de unidades formadoras de placa. Y ven si hay una correlación entre esto y... Entre ese método y el otro. Exacto, exacto. Y son muestras reales. Eso le da un valor elevado a la aproximación. Igual es interesante ver que a medida que en algunas muestras, por ejemplo, aquí, a las 2 horas ya varias muestras presentaron un cambio en la coloración. Es decir, mientras mayor sea la cantidad de colifago, menos tiempo se necesita para el viraje de color. Eso es dependiente de la concentración. Ya. ¿Qué tenemos acá? Ahí se hace una comparación entre el número de fagos por el método de Blue Fago y cuantificado por el método del número más probable, en comparación con el conteo por el método de numeración en placa. Ya, muy bien. Esto es una correlación de lo que está arriba, para que veamos gráficamente que se correlacionan muy bien, tanto el conteo en placa como el sistema BlueFate. ¿Y qué es lo que es esto? Nuevamente, no dice nada. La leyenda sí. Sí, la leyenda sí dice que son 8 muestras de aguas residuales y de río que se utilizaron, pero ahí como que no dice nada en la tablita. Sí, sí. Eso es algo que nos tenemos que quedar. A lo mejor lo único que vamos a aprender de este paper es lo que necesitamos poner en una buena figura, que ya es importante, es un logro. Entonces, esto simplemente es una forma diferente de graficar lo que está arriba, donde se correlacionan ambos métodos, y que nos permite decir, bueno, en distintas muestras, con distinta cantidad de bacteriófagos, ambos métodos se correlacionan. Y eso nos permite validar el método que ellos están teniendo en este caso, que es el BlueFate. No, ahí lo que dice, por lo menos en la leyenda de abajo de la figura, es que son 8 muestras, es decir, viene siendo uno del 1 al 8 porque son 8 muestras de agua, naturales y residuales de En río. realidad es una muestra. Bueno, dice en 8 muestras de agua. Pero están como diluidas a Exacto. diferentes concentraciones. Sí, entonces no me queda clara si es una muestra que está diluida 8 veces, porque además que toda así, pero perfecto, las muestras naturales no van así. En realidad cada barra debería estar compuesta por las 8 muestras, diluciones de las 8 muestras. Pero cómo me da el mismo número, no lo sé. Por eso preguntaba si las muestras estaban infectadas con fago o no. Bueno, no lo sé, lo desconozco. No leí esa parte con atención. Pero lo que sí vemos, independiente de eso, es que a medida que baja la concentración de fago, por ejemplo aquí ya en una dilución muy, muy alta, esta correlación se pierde. No así en concentraciones más altas, y que hay una buena correlación entre ambos sistemas. El costo, la interpretación del BlueFate es más fácil que la interpretación o que el aplicar el método de la PPU por ml. O sea, tú aquí necesitas, para contar los fagos, necesitas un personal capacitado. Además que es más lento, requiere más tiempo. Esto requiere un par de horas, ¿no? Entonces, en el momento en que tú comercializas un kit, esas son variables que se consideran y que pueden implicar una diferencia en si una tecnología entra o no en el mercado. En este momento, muchas de las detecciones de coliformes se hacen con métodos tradicionales. Pero los métodos tradicionales demoran mucho tiempo, ya lo hemos hablado, demoran mucho tiempo, entonces tú tienes como en tu placa y en tu reporte el pasado, lo que había en tu muestra. Y eso a veces no es muy informativo, porque en algunos casos puedes mantener esa muestra y esa información es relevante, pero en la mayoría no es una fotografía en tiempo real de lo que está sucediendo, por lo tanto, lo único que va a obtener con este informe es decir, oh, estaba contaminada.
claro, a largo plazo, y si es periódico, te va dando información, pero si es una muestra puntual, ya es muy tarde. Para mi gusto ya es muy tarde. Entonces, por eso este tipo de aproximaciones, que puede ser que no sea la mejor correlación, puede ser que no sea lo más cuantitativo del mundo, tienen cabida en un mercado, ya sea de producción de alimentos o de monitoreo de agua. ¿Ya? Ya, última figura, creo. Esa figura es parecida a la de arriba. ¿Cierto? Aquí lo que están, esto es visual, para que tú puedas ver la dilución, la hora, el tiempo que es relevante determinar cuánto tiempo deberías incubar tu muestra para tener el resultado esperado. Según la leyenda, bueno, esto es microplaca, en el fondo esto también es una novedad, porque todo lo que hemos visto arriba está hecho en tubo. Por lo tanto, tú vas a tener el festival de tubos de ensayo. En cambio, en una placa de lisa de 96 pocillos, puedes reproducir este experimento, y es mucho más sencillo, es mucho más barato, y tienes mucha muestra en poco espacio. ¿Ya? Entonces hay un punto importante en este ensayo. Y además, bueno, aquí están los distintos tiempos. En el tiempo cero están todas amarillas, eso quiere decir que no hay lisis todavía, recién están en contacto o todavía no han estado en contacto con el fago. Luego de 2 horas y media, el límite de detección va a cambiar y es dependiente de la concentración de bacteriófago, pero a las 4 horas ellos ya tienen su límite de detección establecido. De 10 bacteriófagos por, en este caso, pocillo, pueden detectar. Ese es su límite de detección. ¿Ya? En este volumen, que no sé cuánto es, máximo 200, pueden detectar hasta 10 bacteriófagos. Menos a eso, no son capaces de detectarlo a las 4 horas de incubación. Y esto es independiente de la muestra que utilizan, ya sea lodo, agua de río o agua servida. También podemos cambiar de sistema, que esto de acá es una botella. ¿Tiene sentido ser una botella? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, acá en Cuba, para los métodos de muestreo de agua, se utilizan botellas así mismo. En todas partes se usan botellas. Entonces, porque es muy fácil obtener la muestra. No va a ir con una pipeta ahí al río a tomar una muestra. Tiras ahí la botella, incluso unos bidones gigantes amarrados con una cuerda cuando un río, nosotros lo hemos hecho. Y hay que tener un poco de fuerza, yo no soy la más adecuada, pero si nos amarramos ahí de la cintura y al borde del puente, lo podemos hacer. Las muestras de agua que se toman habitualmente son abundantes. Si estás tomando una muestra natural de río, no puedes tomar un ml. Eso no es representativo de la muestra. Vos tienes que tomar un volumen grande, incluso la puedes concentrar después por filtración. Y de esa manera detectar la cantidad de microorganismos. El agua no es un medio de cultivo tan nutritivo, por lo tanto, bueno, depende del agua, pero en general, por ejemplo, el agua de río no tiene tanta demanda biológica de oxígeno, por lo tanto no está muy contaminada, no tiene mucha materia orgánica, por lo tanto, si hay microorganismos ahí, tanto bacterias como sus polifagos, como sus fagos, van a estar en baja concentración. Entonces tú tienes que concentrar. O bien tomar una muestra grande. Entonces, lo de arriba que vemos para pequeñas muestras no tiene mucho sentido para el agua de río. Quizás sí lo tiene para un lodo, y quizás sí tiene sentido para una muestra de agua servida, pero no para agua de río. Pero cuando analizas agua, tienes esta diversidad gigantesca de muestras. Y por lo tanto, hacerlo en una botella como esta cobra mucho protagonismo, porque en el fondo tú lo puedes hacer en campo. Tomas la muestra en tu botella, la cierras, esperas 4 horas y tienes tu resultado ahí. Bueno, le agregas la bacteria, el medio cultivo, toda la parafernalia necesaria para medir, pero está perfecto, está maravilloso, de todo mi gusto. Entonces, no es irrelevante. Y lo de arriba, como le digo, dependiendo de la muestra, o si las muestras llegan a un laboratorio, la puedes analizar con calma, también puede ser interesante. Y creo que esa es la figura final, así es. Bueno, ¿saben algo de José? José no se ha conectado ni una vez a este curso.
Sé que está en Chile. Sí, profesora, él viajó recién. Entonces, lo que tengo entendido es que está haciendo los trámites ahora con el tema del registro de la visa. Me Ya. imagino que, o no sé si tenía que ir a la PDI, porque él viajó hace poquito. Sí, Y pero estaba ya en pasó todo su esto. cuarentena, porque su cuarentena fue en el seminario anterior, él estaba en cuarentena. Sí, Y el seminario sí, anterior ya. fue hace 2 semanas. La cuarentena Sí, dura 5 días. Entonces, sí. bueno, si se comunican con él, háganle saber que está cordialmente invitado a participar en clase para que Ya. ustedes no lleven toda la carga de esto, de estar presentando. Profesor, ¿Sí? no, yo lo que le iba a preguntar, a ver,